Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. Seguimos hablando del sistema digestivo y dentro de la cavidad bucal ya hablamos un poquito de los dientes, hablamos de la lengua, pero tenemos que seguir hablando de otro componente muy importante que serían las glándulas salivales. Las glándulas salivales se pueden dividir en mayores o glándulas salivales menores, glándulas salivales mayores y glándulas salivales menores. De manera que las glándulas salivales mayores, que son las primeras de las que vamos a hablar y las que son más extensas en principio o de las que más se sabe, es porque son los órganos pares con conductos excretores largos que desembocan en la cavidad bucal, como la glándula parótida, la glándula submandibular y la glándula sublingual. Son glándulas tubuloacinares compuestas, de las cuales ya os dije cómo era su estructura, si no, ir a ver a vídeos previos, pero en principio este tipo de glándulas están rodeadas por una cápsula de tejido conjuntivo de la cual parten tabiques que dividen el parénquima glandular en lóbulos o lobulillos, para que os hagáis una idea y para que lo veáis para que os hagáis una idea con el dibujo. La unidad funcional básica de las glándulas salivales está formada por un adenómero o acino y un sistema de conductos que forman la vía de excreción. Los acinos son estructuras a modo de saco ciego que pueden estar formados exclusivamente por células serosas, de manera que secretan sales, enzimas y proteínas, o por células mucosas que secretarían en todo caso la mucina, o por una mezcla de ambos tipos celulares, entonces se les denomina acinos mixtos. También hay células mioepiteliales o células contráctiles localizadas entre la membrana basal de las células secretoras y la lámina basal del epitelio que contribuyen a impulsar los productos de secreción o ayudar prácticamente a que se secreten. La luz del acino se continúa con la del sistema de conductos que está compuesto por 3 segmentos: el conducto intercalar, el conducto estriado y los conductos excretores mayores. El conducto intercalar es el primero y son los segmentos más pequeños del sistema, surgiendo de los acinos, y están revestidos por unas células epiteliales cúbicas bajas que además forman un epitelio prácticamente, como digo, cúbico. El conducto estriado, por su parte, está revestido por un epitelio cúbico simple que gradualmente se convierte en un cilindro conforme se aproxima hasta el conducto excretor mayor, y poseen repliegues en la membrana plasmática basal en la que hay mitocondrias además alargadas, y los conductos normalmente estriados están situados en el parénquima de dichas glándulas, por lo que son conductos intralobulillares. Los conductos excretores mayores son aquellos
que son unos conductos excretores de mayor calibre, por eso son los mayores, y son las vías de secreción más importantes que desembocan en la cavidad bucal. Están en el tejido conjuntivo interlobulillar, es decir, entre lobulillos, e interlobular, es decir, también entre los propios lóbulos. Así, el epitelio de los conductos excretores de menor calibre es cúbico simple. A medida que aumenta también el diámetro del conducto, va cambiando a ser un epitelio pseudoestratificado cilíndrico o pseudoestratificado cúbico. La glándula parótida, por su parte, es otro compuesto del que ya hemos hablado previamente y que es importante porque las glándulas parótidas son las más grandes de las glándulas salivales mayores, situadas a cada lado de la cara y por debajo y por delante también de las orejas. Su conducto excretor desemboca de hecho frente al segundo molar superior y contiene una gran cantidad de tejido adiposo y también sus células secretoras son exclusivamente serosas. De hecho, las paperas son una inflamación de esta glándula parótida, para que lo asociéis y veáis que de ahí viene un poco esta patología. La glándula submandibular es otra glándula importante y es porque las glándulas submandibulares están situadas debajo del suelo de la boca, próximas de hecho a la mandíbula, y su conducto excretor desemboca en el suelo de la boca, cerca del frenillo de la lengua, ahí. Además, son glándulas mixtas compuestas por acinos predominantemente serosos, aunque no todos lo son. Predominantemente, como he dicho, sí que lo son, con una pequeña proporción, como digo, de ácidos mucosos coronados por semilunas serosas. Las glándulas, o mejor dicho, la glándula sublingual, que es la única de las tres glándulas que todavía no hemos hablado, en este caso la glándula sublingual os he de decir que son las glándulas salivales más pequeñas, están situadas en el suelo de la boca, son las más anteriores que se encuentran de las submandibulares y poseen además numerosos conductos excretores que desembocan en el conducto submandibular y de manera o de forma independiente en el suelo de la cavidad bucal. Son glándulas mixtas formadas principalmente por acinos mucosos en este caso. Y por otra parte, tenemos las glándulas salivales menores, de las cuales se sabe menos, pero se sabe que las glándulas salivales menores están localizadas sobre todo en la cavidad bucal, con su parte secretora situada justo debajo de la submucosa y que comprenden las glándulas linguales, las labiales, las bucales, las molares y las palatinas. Es decir, que englobarían un poco a las anteriores hasta cierto punto y también, evidentemente, a todas aquellas que aparezcan asociadas con la dentina o con los molares, etc. Habiendo dejado cerrado ya el tema de la cavidad bucal, podemos empezar a hablar un poquito del tubo digestivo. Si bien es verdad que yo os comenté que el tubo digestivo comprendía el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el conducto anal, vamos a empezar a hablar del mismo. La estructura en principio que tiene el tubo digestivo es muy importante para poder entender todas las estructuras y qué tipo de capas tiene cada una. Para ello hay que hablar de que la estructura de la pared de los diversos segmentos de este tubo digestivo es uniforme y está formada por 4 capas, que desde adentro hacia afuera son la mucosa, la submucosa, la muscular externa y la serosa o adventicia. Vamos a explicar cada una de ellas antes de meternos en el tema de hablar de lo que es propiamente el tubo digestivo en cada una de sus partes, para que tengáis claro cuando yo hablo de capa mucosa o capa tal, pues ya lo vamos a saber todos de qué nos estamos refiriendo, ¿vale? Entonces vamos a empezar a definir efectivamente estas 4 capas y empezamos, como digo, por la de más adentro hacia afuera, es decir, vamos desde el interior, desde la capa mucosa. La mucosa consta de un epitelio que reviste el interior del tubo, una capa subyacente de tejido conjuntivo denominada lámina propia, y la muscular de la mucosa, compuesta por el músculo liso. La mucosa es la capa más variable, de hecho su epitelio varía según la región del tubo digestivo en el que nos... Así que se está adaptando a la función específica del órgano de manera que hace conducción, absorción o secreción. El epitelio de revestimiento descansa sobre una lámina basal, debajo de la cual se encuentra la segunda capa de la mucosa llamada lámina propia o corion, y la lámina propia es un tejido conjuntivo laxo con abundantes vasos sanguíneos pequeños y acumulaciones de tejido linfático, como son el caso de los macrófagos o las células plasmáticas y los linfocitos, de los cuales ya os hablaré en más profundidad, pero lo más importante es que en el esófago la lámina propia contiene glándulas que secretan moco. También hay que tener en cuenta que la lámina basal del tejido epitelial
y la lámina propia no hay que confundirlas, os lo recuerdo. La muscular de la mucosa, el muscularis mucosae también llamado, forma el límite entre la mucosa y la submucosa y es una capa de tejido muscular liso que permite los movimientos de la mucosa, por eso es importante. La submucosa, que sería la otra capa, es una capa de hecho de tejido conjuntivo denso, no modelado e irregular que contiene vasos sanguíneos de mayor calibre, vasos linfáticos y una extensa red nerviosa que forma el plexo nervioso de Meissner o plexo submucoso, que regula la motilidad de la mucosa y la secreción de las glándulas. Solo el esófago y el duodeno contienen glándulas en la submucosa, que son las glándulas submucosas, precisamente. También tenemos la siguiente capa que va hacia afuera y que sería la muscular externa. La muscular externa está formada por dos capas de músculo liso, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. Entre ambas capas se localiza un segundo plexo nervioso denominado el plexo de Auerbach o el plexo mientérico que controla el peristaltismo de la muscular externa para ayudarnos precisamente a tener los movimientos peristálticos, como ya veremos. Y la última capa, la serosa o adventicia, que está en la capa más externa y que, aparte de ser la capa más externa, la serosa del tubo digestivo, también se encuentra como una membrana compuesta por un epitelio simple plano llamado mesotelio, que es el epitelio visceral de la cavidad abdominal, por cierto, y una pequeña cantidad de tejido conjuntivo subyacente. En ciertas partes, de hecho, del tubo digestivo, la pared del tubo está adherida o fijada directamente a las estructuras contiguas, por lo que acaba conformando una pared para todo el abdomen y una protección importante en toda la cavidad abdominal, donde, como podéis ver, hay muchos órganos vitales e importantes. Estas zonas no poseen una serosa y están adheridas mediante una capa de tejido conjuntivo denominada adventicia, que se mezcla con el conjuntivo propio de la pared de la cavidad correspondiente. Dicho esto, pues en el siguiente vídeo os voy a empezar a contar un poquito cada una de esas estructuras que componen el tubo digestivo. Pues hasta aquí por hoy, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.